Una noticia muy importante, de acuerdo con los términos en que estamos comunicándonos en estos momentos. La policía en Chihuahua informó haber detenido a un tal Ángel Salvador Taboada Villanueva, alias El Conejo, quien reconoció, tras interrogatorio, haber participado en la muerte de 21 personas en Morelos. Jefe de una célula de sicarios, la cual también tuvo al niño sicario Edgar Jiménez, el Ponchis, originario de San Diego, California, relacionado con múltiples privaciones ilegales de la libertad, homicidios y decapitaciones. Pues lo alarmante en la información es que está relacionado con el homicidio del hijo del poeta Javier Sicilia. El detenido tiene sobre su cabeza una recompensa de 3 millones de pesos. Tiene 28 años de edad y es originario de Torreón, Coahuila. Parece que está inmiscuido en lo ocurrido el 28 de marzo de 2011 en Temisco, Morelos, en donde murieron, además de Sicilia, María del Socorro Estrada Hernández, Jaime Gabriel Alejo Cadena, Álvaro Jaime Avelar, Julio César Romero Jaime, Luis Antonio Romero Jaime y Jesús Chávez Vázquez. ¿Recuerdan cómo estos muchachos habían sido asaltados y fueron y se quejaron con un ex militar y pretendían localizarlos y castigarlos, pero antes de eso se dieron cuenta sus propios asaltantes y los ejecutaron? Sí. Más o menos esa es la relación que existía, ¿no? Sí, En el hecho. así más o menos fue. Incluso los desaparecieron primero. Sí, los levantaron primero y se juntaron también en un bar que todos decían que era una zona muy peligrosa. De Temisco, ¿no? Sí, de las afueras de Temisco. Pues ojalá que lo tengan. Hay que recordar también que este crimen levantó la indignación del papá en tal forma que abandonó totalmente todo su proyecto de vida y se dedicó a llamar la atención sobre la inseguridad que sufrimos en el país. Incluso tuvo tanto peso que llegó hasta Estados Unidos y se entrevistó con uno de los tipos que han dañado más a los inmigrantes, que los han tratado como bestias, que les han puesto abrazaderas cuando los detienen y que han abusado, ¿no?, enormemente de todos los inmigrantes. Llegó hasta allá. Pero creo que ni lo peló. No le quiso ni salud, apenas lo saludó. Se entrevistaron, pero fue algo muy como informal, ¿no? Incluso la forma en que Sicilia, la forma que utilizó para dirigirse al payo era así como hablar de tú, de tú a tú. Oyes, ¿por qué tratas así a mis hermanos mexicanos, no? ¿Por qué les haces eso? Y este hombre decía, pues no sé ni de qué me está hablando, ¿no? Ahí se vio el problema que es el principal, las armas. A eso fue. Hasta destruyó un arma simbólicamente y no sé qué, ¿no? Pero ese es el principal problema. Es que Sicilia hizo primero 2 recorridos en el país y después hizo un tercero por Estados Unidos, y en uno de los recorridos llegó hasta donde está este señor, que en efecto tiene no solamente a los mexicanos en condiciones terribles, sino en carpas, ni siquiera en una prisión de cemento, sino los tienen carpas ahí, en una situación terrible y espantosa, y sigue siendo dentro de la comunidad de este tipo súper popular, y todos los del Partido Republicano, del Partido de T, lo adoran. Respetado y apoyado. Pero ya esas acciones que realizó Sicilia, la exigencia, el demandar a las autoridades, todo eso estaba bien. Era como
como repetir las voces de muchos que no lo podían hacer, y él se atrevió a hacerlo, pero ya después fue a entrevistarse con Arpaio y lo trata, ya eso me pareció que estaba fuera de lugar, ya todo lo demás que hizo ¿Se extralimitó? Sí, yo desde mi punto de vista sí. Y en Arizona le tienen mucho a la migración hispana, porque temen que les ocurra lo que a Nuevo México, donde en Nuevo México ya van 2 gobernadores que son de ascendencia mexicana. En cambio ahí siguen siendo mayoría los anglos y quieren que siga siendo eso. Y por eso son tan extremistas, ¿no? Ahora el actor Steven Seagal quiere ser gobernador ahí con esa idea de mantener a Arizona blanca y protestante. Canijos güeros. Yo creo que, haciendo a un lado toda esta situación de los inmigrantes, yo volvería a la figura del señor Sicilia, en donde se convierte no solo en un ser mediático, sino mesiánico, cuando llega a los Estados Unidos con toda esa actitud. Mi pregunta sería, ¿dónde estaba él los años anteriores de su hijo? ¿En dónde demonios estabas, papá? Sí entiendo que llega un momento en que los hijos toman la libertad, la independencia y todo, pero en un país tan agitado como el que vivimos, desde antes empiezas a decirles a los hijos, hay zonas, hay límites, hay esto, hay lo otro. Y el dolor de un padre y perder un hijo no está en discusión, rebasa cualquier cosa. Ningún padre espera sobrevivir a un hijo. Pero cuando tú lo llevas más allá y lo conviertes en una cuestión protagónica, usando la muerte de tu hijo, en donde alzas la voz cuando nunca tuviste esa relevancia como poeta, como escritor, y además asumes toda una caracterización en cuanto al vestuario, el reto de fumar en los lugares prohibidos frente a un presidente, y toda esa serie de conductas, creo que desvirtuaron totalmente el deseo de un padre por hacer justicia ante la muerte de un hijo, y se le olvidó porque estaba ahí. A mí no me parecieron muchas cosas. Pues nosotros lo habíamos englobado con el señor Gallo, con la señora Wallace, con el señor Martín. Sí, sí señor. Con Ibarra de Piedra. Con Doña Rosario. No, pero esa es otra. Es otro tipo de problema. Harina de un costal diferente. Sí. Pero este grupo que salió de ese dolor. De ese dolor. Así es, de ese dolor que no tiene comparación con ningún otro y que salió de su bolsillo. El hacer las investigaciones y, en el caso del señor Gallo, llegar, detener y presentarlos ante las autoridades a aquellos que habían matado a su hija. Sin embargo, y México entero les pidió a los gobernantes que les dieran puestos de relevancia y tuvieron que inventarlos. Sí, bueno, organizaron sus propios marcos para la defensa de los derechos humanos. El señor Gallo fue el que inventó, se integró a uno, no le gustó el manejo y se salió. Y qué pena, porque esos hombres están realmente por compromiso, no por interés ni por protagonismo. Esa fue una llamada de atención muy importante en nuestro país. Buenos días, Radio Centro. Esa reunión que tuvieron ellos. ¿Cómo se llama usted? Dejó una gran enseñanza, pero no fue tomada en cuenta, no fue evaluada, quedó subestimada por el gobierno. No fue continuada, no fue realmente valorada y aprovechada, Héctor, porque cuando tienes gente valiente, gente valiosa, gente con recursos económicos que no van a ir tras el abuso o el dinero o el abuso del poder, cuando el dolor es lo que los mueve, tienes que aprovechar ese talento y esa oportunidad que te da la gente. No importa que tu gobierno no tengas la iniciativa, pero ten el talento de reconocer y de apoyar a esta gente. Pero no, se les fue de las manos. El protagonismo y los intereses son muy grandes. Y que venga un particular a decirme cómo hacer las cosas, pues no. Pero dentro de ellos son intereses distintos. El hecho de Martín no se parece en nada al de Sicilia. Y por eso lo trataron completamente distinto. Yo creo que de Sicilia hay que rescatar algo muy importante. Sicilia, ¿sabes qué le daba a la gente? Y no se lo dio nunca a nadie más. Esos abrazos que le daba a las personas. Muchos de los que se unieron a él en la marcha decían, con eso me voy. Pero ¿qué importancia tuvo eso al final? Al final la gente se sintió escuchada por alguien. Toda la gente que se unió a esa marcha estaban desesperados. Porque era gente que decía, oiga, mi familiar se desapareció y no sé nada. Y nadie me hace caso. Y bueno, empiezan por un apoyo
moral, que aunque no es significativo ni resolutivo, es muy importante para la gente. Hubo un parámetro, desde un punto de identificación, pero al final del tiempo los decepcionó totalmente, sí, porque se sintieron utilizados. Y perdón, pero un abrazo a mí no me va a consolar. A mí no me interesa que el señor vaya y hable frente al presidente de la República con pitillo en boca y que hable de mi dolor y exija justicia. A mí me interesaría aprovechar la popularidad del señor en ese momento para que él hable por nosotros y no que tome un papel de reto ante la autoridad, que eso fue nefasto. Pero Sicilia lo que hizo antes, él era difusor de la teología de la liberación, no es solamente a partir del hijo que cambia. Y lo que hizo no solamente fue hablar él, sino en los dos actos importantes que hizo, uno en el norte del país, otro en el Distrito Federal, dejó hablar a muchas madres y a muchas personas de familiares desaparecidos. Y cuando estuvo frente a Felipe Calderón, no solamente habló él, dejó hablar a muchas personas para que expresaran y que ellos dijeran que no era un problema solamente personal de Sicilia, sino era un problema general en el país.